Diputado Verdugo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Sala. Me cabe el honor de, en representación de la Comisión de Defensa Nacional, informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Pilowski, Ceroni, Rincón, Zafirio y Chilin y de la diputada señora Proboste. La idea matriz del proyecto es determinar que el texto de la Ley 13.196 y sus modificaciones dejará de tener el carácter de secreto reservado a contar de la fecha de publicación de la presente ley y que en su publicación en el Diario Oficial se deberá incorporar su texto íntegro y actualizado. Chile, durante más de 70 años, ha tenido leyes especiales para contribuir al financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas, desde la Ley 6.152, denominada Ley de los Cruceros, hasta la Ley número 13.196 de 1958, que gravó con un impuesto del 15% de las utilidades de las empresas de la gran minería que debían destinarse para financiar exclusivamente las adquisiciones bélicas. La Ley Reservada del Cobre, como actualmente se le conoce, establece un mecanismo especial de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que en lo medular constituye una fuente especial de ingresos para los gastos de la defensa nacional, al establecer el 10% de las ventas brutas al exterior de Codelco como piso mínimo de ingreso para las compras de material bélico. En los últimos años se ha producido un debate en cuanto a la transparencia y eficacia financiera de este mecanismo. En este contexto, diversos parlamentarios y gobiernos han hecho intentos por derogar la Ley Reservada del Cobre, con el objeto de establecer un nuevo sistema de financiamiento para las necesidades de la defensa nacional. Estos esfuerzos por modificar el sistema de financiamiento y modernización en cuanto a su transparencia democrática, su eficiencia financiera y su contribución a los desafíos de la defensa han sido acompañados por iniciativas que buscan desclasificar las leyes que se mantienen secretas en nuestro país, como el caso de la Ley Reservada del Cobre, en virtud de los principios de publicidad y libre acceso a la información consagrados en el artículo 8º de nuestra Carta Fundamental. Mientras se discute un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, los diputados autores del presente proyecto de ley comparten la idea de hacer público el texto de la Ley 13.196, por cuanto no existen razones técnicas ni de seguridad nacional para que la ciudadanía no pueda conocer el texto de esta ley, que solo establecería aspectos generales del financiamiento del material bélico y de su mantenimiento. Asumen que conocer el texto legal contribuiría a generar un debate con mayor altura de miras respecto de la necesidad de generar un nuevo sistema de financiamiento, centrando la discusión en las necesidades estratégicas de la defensa nacional y no en la legitimidad de una ley que en los hechos ha sido superada. Aunque los patrocinantes en esta iniciativa tienen la convicción que para la defensa de nuestra soberanía se requiere el trabajo estratégico de las Fuerzas Armadas que exige en algunas materias la reserva o secreto, para su éxito ello no puede constituir un obstáculo para que se desclasifique la Ley Reservada al Cobre. Las denominadas leyes reservadas son en realidad leyes de circulación restringida. El procedimiento que se dicta para este tipo de leyes es publicar un anexo en el Diario Oficial, cuya circulación se restringe a los oficiales de las Fuerzas Armadas, que señala a quienes corresponda, pero de manera exclusiva. De este modo existe una publicación de la ley en el Diario Oficial que se encuentra restringida a determinadas autoridades o personas que son funcionarios públicos, porque es la propia ley la que señala quiénes son los que tienen acceso a esta publicación restringida.
Se planteó por parte de representantes del Consejo para la Transparencia que contar con este tipo de leyes en el ordenamiento jurídico implica la creación de un bolsón de opacidad que atenta contra el principio constitucional de transparencia y del derecho a poder acceder a la información pública, especialmente a partir de 2005, con la introducción de modificaciones a la Carta Fundamental en sus artículos 8 y 19, número 2 y 26, y además promueven el debilitamiento de principios democráticos en que se basa nuestra institucionalidad. Los diputados autores del proyecto de ley expresaron que son partidarios de un sistema de financiamiento que entregue estabilidad a las Fuerzas Armadas, porque se debe entender que son fundamentales en el ejercicio de la soberanía, pero que además requiere tiempo, planificación de largo plazo y que contenga los controles adecuados tanto del Contralor General de la República, del Ministerio de Defensa, de cada una de las instituciones de la defensa y, por cierto, también de los controles parlamentarios, como es fundamental para el funcionamiento de la democracia. A juicio de los peticionadores de la iniciativa, no hay sistema de financiamiento que pueda quedar excluido del control parlamentario, lo que no se produce hoy en que hay una especie de interdicción para el control parlamentario en esta parte del presupuesto de la defensa. Señalaron además que es difícil argumentar el peligro para la seguridad de la nación si se hace pública esta ley, cuando la esencia de esta es conocida por todo el mundo. En los balances de Codelco existe un acápite, un pasivo como transferencia realizada de acuerdo a lo que señala la ley, de manera que ni siquiera se necesita hacer cálculo alguno. Además, el señor Alejandro Ferreiro, el presidente del Consejo para la Transparencia, sostuvo que no basta invocar la afectación de la seguridad nacional, sino que debe acreditarse un perjuicio potencial o afectación creíble y concreta de la seguridad nacional, para hacer prevalecer la reserva sobre el principio general de la publicidad. Explicó que hay estudios que indican cómo en las compras militares regidas por el secretismo se producen una serie de vicios cuya existencia está también un atentado a la seguridad de la nación. En las compras públicas y particularmente en las compras militares se puede encontrar evidencia internacional y desafortunadamente también nacional de casos de irregularidad de corrupción y por lo tanto es beneficio del secreto que preservaría eventualmente especificidad particulares o particularidades de los pertrechos o equipamientos militares. Así se genera ambiente propicio para que en la falta de escrutinio social o público prevalezcan estas malas prácticas. Por ello, si no existe control de ningún tipo político o de la sociedad civil, el riesgo de desviación de la adquisición realizada respecto a las necesidades reales que plantea la estrategia aumenta, lo que ocurre también el gasto innecesario y el riesgo de corrupción que constituye un atentado a la seguridad nacional cuando se enquistan los institutos militares. El primero de ellos se refiere al famoso 10% de las ventas del cobre. A partir de este porcentaje se podía determinar cuánto es lo que se destina a compra de armamento y material de potencial bélico. Señaló que eso puede apreciarse en la contabilidad de la empresa cuprífera y de hecho ahí figura ese porcentaje. Además, esta materia figura en el Libro de Defensa de 2010, que es un documento oficial del Estado de Chile. El primer lugar entonces es si es relevante que se conozca este 10% de las ventas del cobre y sus derivados destinados a la defensa como concepto y monto real, de manera que respecto a este punto puede decirse que no afecta la seguridad nacional y es un dato conocido. También hay que tener presente que tanto el señor ministro de Defensa Nacional como la subsecretaria de las Fuerzas Armadas sostuvieron que desde el punto de vista de esa Secretaría de Estado, la publicación íntegra del texto legal acarrearía ciertas complejidades que podrían afectar la seguridad de la nación, sin que a juicio de la mayoría de la Comisión señalaran específicamente casos concretos que justificarían esta aprehensión. Por su parte, algunos señores diputados se manifestaron en contra de la idea de legislar,
y al respecto sostuvieron que hay temas vitales desde el regreso a la democracia y ninguno de los gobiernos estimó que estas materias relacionadas con las Fuerzas Armadas deberían ser públicas. Por lo demás, recordaron que se encuentra en tramitación en el Senado la derogación o modificación de la ley reservada del cobre y con ello esta ley dejará de ser un tema, por lo cual cabía preguntarse cuál es la razón para aprobar este proyecto de ley que podría en riesgo la seguridad de la nación en aras de la transparencia. Asimismo, sostuvieron que no hay ningún Estado en el mundo que no tenga asuntos de carácter reservado o secreto. Determinar que ciertas materias deberían ser reservadas o secretos no pueden ser asignadas a las características de la democracia, cuando se señala que no es propio de ella tener normas de esta característica, aunque ella las requiera básicamente para su propia defensa. Señalaron también que el presupuesto de defensa es público y que gran parte se discute precisamente en la ley de presupuesto. Lo que queda fuera de esa ley es la compra de sistemas de armas cuya publicación permitiría a terceros ajenos al interés del país el acceso a información clasificada. Hay antecedentes que deben ser manejados bajo secreto o reserva porque afectan la estrategia o acción que el Estado está desarrollando en un área determinada. Frente al argumento de que el texto de la ley reservada al cobre ya sería público, se indicó que entonces no tiene sentido seguir con la acción de publicitar y si se está invocando la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia, se recordó que este organismo negó la publicación del artículo 3 de la ley número 13.196 porque afecta la seguridad de la nación. Entonces, no es comprensible el actual proyecto de ley. A este respecto, es útil recordar la controversia que se planteó entre un particular que solicitó el texto completo de la llamada Ley Reservada del Cobre, que el Ministerio de Defensa se opuso a la entrega, y el Consejo para la Transparencia decidió finalmente autorizar la entrega con la excepción del artículo 3. Esta disposición de la ley fue objeto de una fuerte discusión en la Comisión, porque mientras unos sostuvieron que hacer pública esta norma afectaría a la seguridad nacional porque permitiría acceder a las cuentas corrientes de las Fuerzas Armadas, la mayoría afirmó que de los fondos globales reservados que maneja la Tesorería General de la República, se le entrega a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas un monto determinado por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda, que se entrega en cuentas contables que no son cuentas corrientes, porque si se tuviera este carácter sí podrían quedar expuestas al escrutinio público. Además que se manejan por funcionarios con deber de reserva en la Tesorería General de la República. A mayor abundamiento, argumentaron que hace bastante que el texto completo de la ley, incluido el artículo 3, está publicado en medios electrónicos. A este respecto, resulta curioso que lo solicitado por el requirente fuera el texto completo de la ley reservada del cobre y no los actos, resoluciones, fundamentos, documentos que le sirven de sustento o complemento directo y procedimientos de los órganos de la Administración del Estado dictados o realizados en el contexto del cuerpo legal. En ese sentido, lo solicitado por el requirente no se enmarcaría en el principio de transparencia de la función pública, cuya promoción, fiscalización y cumplimiento corresponde velar al Consejo para la Transparencia, junto con garantizar el derecho al acceso de la información. Al contrario, corresponde a un acto que claramente no se enmarca dentro de aquellos que son propios de la Administración del Estado, sino que la Constitución consagra como el acto culmine del proceso legislativo la dictación de la ley. Ella es reservada a 2 poderes del Estado, el poder legislativo y al ejecutivo, interviniendo este último como colegislador y no como la autoridad en quien radica el gobierno y la administración del Estado. El artículo 22 de la ley número 20.285 sobre acceso a la información pública
dispone que los actos que una ley de quórum calificado declare secretos o reservados mantendrán ese carácter hasta que otra ley de la misma jerarquía deje sin efecto dicha calificación. El carácter de secreto de la referida ley viene dado precisamente porque los órganos colegisladores que intervinieron en el proceso de su formación le dieron ese carácter por estimar que su contenido, de conocerse, podría comprometer la seguridad de la nación. Desclasificar leyes que aún mantienen el carácter de secreta solo puede ser hecho de la misma forma como se le dio ese carácter, mediante una ley que así lo diga, por lo cual resulta incomprensible que el Consejo ordene la entrega parcial del texto de la ley reservada del cobre sin que medie acto legislativo alguno del Congreso Nacional y del Presidente de la República. Importa también recordar que el señor Presidente de la Cámara de Diputados hizo presente esta situación al Consejo para la Transparencia, porque evidentemente se habría pasado por sobre las atribuciones que son propias y excluyentes del Congreso Nacional y del Gobierno, dictar leyes, modificarlas o dejarlas sin efecto, lo que en nuestro ordenamiento jurídico no puede hacerse por un acto administrativo, por la costumbre o por el desuso. Este proyecto de ley fue aprobado por mayoría en la Comisión de Defensa de esta Cámara. Es todo lo cuanto tengo que informar. Señor Presidente, gracias. Gracias, diputado Germán Verdugo. Antes de iniciar el debate, quisiéramos saludar